Minuto a minuto, con el pastor Sergio Guevara. ¿Cómo están, queridos hermanos y amigos? Espero que hayan pasado un día precioso, el día domingo, ¿verdad? Y recordando a nuestro Padre Celestial. Así es, felicidades a todos los papás que nos están mirando todavía. Así es. Y bueno, vamos a continuar en ese resumen que tenemos a través de esas cápsulas informativas y de recordar lo que aprendimos el día de ayer lunes. Y vamos a recordar rápidamente. Vamos a releer Efesios capítulo 2, los primeros 3 versículos. Dice así: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Así es, que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Y es muy interesante estos 3 versículos porque Pablo siempre utiliza contrastes. Y en esta ocasión sigue igual. Un contraste de cómo éramos antes de recibir a Cristo y lo que somos ahora al recibir a Cristo. Vamos a recordar rápidamente. Lo primero que nos recuerda el apóstol Pablo. En primer lugar dice que estábamos muertos espiritualmente. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Nos dio vida en Él. Fíjate, estábamos muertos, no es que físicamente, porque físicamente podemos vernos, yo te veo a ti y Claro. Estás guapísimo, ¿verdad? Pero cuando no teníamos a Jesús, aunque pudieras estar respirando, haciendo tus actividades, pero no estabas en comunión con Dios. Así es. Y cuando uno no está en comunión con Dios, es como dice el apóstol Pablo, que estábamos, ¿qué? Muertos espiritualmente. Pero hay un segundo contraste. El segundo contraste es que andábamos en nuestros delitos y pecados. Y bueno, ahora nos dice que ya tenemos un propósito de vida. Ya el cristiano ya no puede decir, pues voy caminando ahí por el mundo a ver cómo da. No, el cristiano va a dar pasos seguros, sabiendo lo que está haciendo para la gloria de Dios. Así es. Y también tenemos que recordar que antes estábamos conforme al príncipe de la potestad del aire. Nos referimos a Satanás, siguiendo su voluntad. Así es. Y ahora estamos decidiendo hacer las cosas, tomando decisiones conforme a Dios. En otro tiempo vivíamos en desobediencia. Y ahora utilizo esta palabra con mucho cuidado. Tratamos de obedecer a Dios. Digo tratamos porque debe de ser ese precisamente nuestro logro diario y nuestra meta diaria de obedecer a Dios. En otro tiempo estábamos haciendo la voluntad de la carne, o como a veces yo digo, nuestra santa voluntad. Nuestra santa voluntad que no tiene nada de santa. Exactamente, ¿no? Pero sí, ¿verdad? Y ahora en Cristo estamos haciendo o tratando también de hacer la voluntad de Dios. Y eso es muy importante también en nuestra vida, porque cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, Dios dice que entonces nos dará a conocer cuál es precisamente sus propósitos. Su voluntad. Y su voluntad. Y también podemos encontrar lo que bien decía el profeta Jeremías, de que Él tiene pensamientos de bien para nosotros. ¿Cómo podemos encontrar eso? Cuando andamos haciendo su voluntad. Cuando estábamos haciendo la voluntad de nuestra carne, no teníamos ni el poder para hacer lo que a Dios le agrada. Así es. Y por último, nos dice el apóstol Pablo un íntimo contraste. Que éramos hijos de ira. ¿Qué significa eso? Que estábamos alejados de Dios. O sea, Dios no tenía... O sea, sabemos que Dios nos ama, que Dios es amor, sin embargo, éramos objetos de la ira de Dios. Es decir, todavía no habíamos sido recipientes de su gracia, como lo vimos en el capítulo 1 de Efesios. Así es, acuérdense, el versículo 3 es la clave. Así es, que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y cuando estamos en Cristo, el último contraste es que ahora en Cristo somos hijos de Dios. Y esa es una mega bendición. ¿Cómo te sientes
tu pastor, amado esposo, ¿cómo te sientes tú al ver tu pasado y ahora lo que Dios está haciendo en tu vida? Definitivamente es algo muy hermoso y yo creo que es una de las cosas que tenemos que valorar, lo que ya Cristo hizo por nosotros. Hemos dicho, y tú lo has dicho varias veces, que la salvación sí es gratis, pero Fue un gran costo, el gran costo, la muerte de Jesucristo. y por eso ahora, Hay que vivir de acuerdo que haya valido la pena el sacrificio de Jesús. así es. Así es que recuerda siempre de dónde te sacó Dios. Y en esa gratitud de recordar ese pozo donde te encontrabas de desesperación, ven a la vida y disfruta la vida que Dios tiene para ti. Amén. Así que recuerda eso. Que Dios te siga bendiciendo Y nuevamente te enviamos un abrazo a distancia, pero cerca del corazón. Bye bye. Minuto a minuto con el pastor Sergio Guevara.